El 7 de mayo de 2024 se destapó la identidad de quienes muchos consideraban el cibercriminal más importante que había existido en la Dark Web. Hasta ese momento, el mundo solo conocía el nombre de su organización, Lockbit. Lockbit no era un grupo normal, era una empresa criminal especializada en ransomware, pero con un enfoque que la volvió imparable. Vendían el ransomware como un servicio, es decir, ellos ponían el software y una red de afiliados lo usaba para atacar empresas, gobiernos y administraciones, cifrar datos y exigir rescates. Su administrador, conocido como Lockbit Sub, se había convertido en una mezcla de leyenda y mafioso digital, un tipo supuestamente intocable, hasta que un día las autoridades decidieron jugar con él de la forma más humillante posible. Lo expusieron en público, lo trolearon y lo atormentaron con una cuenta atrás para reventarle la cabeza. Esta es la historia de Lockbit y del imperio de ransomware que dominó la Dark Web, de ABCD a Lockbit, el malware que empezó a crecer en silencio. Desde septiembre de 2019, un ransomware con un nombre simple, algo como ABCD, empezó a infectar sistemas. Al principio dejaba un mensaje básico, luego evolucionó y de pronto ya aparecía el nombre que iba a sonar en todas partes, Lockbit, incluso con su enlace .onion para llevar a las víctimas a la dark web. Para que se entienda, el ransomware es un virus que secuestra tus datos, entra a un sistema, se expande por la red interna y cifra archivos para volverlos inutilizables. Luego el atacante pide dinero, normalmente en cripto, para devolver el acceso. Y ojo, pagar no te garantiza nada. Te pueden no dar la clave, te pueden dar una clave defectuosa o te pueden volver a atacar después. Estamos hablando de delincuentes. El modelo que lo cambió todo. Ransomware as a Service. En enero de 2020, Lockbit se lanza a reclutar afiliados y desarrolladores en un foro underground llamado XSS, un mercado negro digital donde los mensajes están cerrados, se minimizan registros de IP, hay sistemas antifraude y para contratar o hacer tratos normalmente depositas dinero como garantía. Lockbit llegó fuerte, metió una cantidad enorme de depósito y organizó un concurso de artículos sobre hacking con premios altos. Pero el objetivo real no era la cultura, era marketing para captar afiliados. Y aquí entra el concepto clave. Los afiliados eran quienes ejecutaban los ataques, Lockbit les daba el ransomware y ellos elegían a quién reventar. Cuando la víctima pagaba, el afiliado se quedaba con una parte enorme del rescate. En el caso de Lockbit, el reparto era especialmente atractivo. Los afiliados podían quedarse con la mayoría e incluso usar su propia billetera para cobrar directo y luego pagar la comisión al grupo. Eso generaba confianza, porque en otras bandas había afiliados que jamás veían $1, el grupo se quedaba con todo. Lockbit convirtió el crimen en franquicia, el primer tropiezo, cuando el ransomware ni siquiera cifraba bien. Pero no todo fue perfecto. En septiembre de 2020, un afiliado se quejó públicamente, llevaba meses atacando, pero nadie pagaba, y se descubrió algo vergonzoso. En varios casos, el cifrado estaba tan mal hecho que bastaba con cambiar la extensión de los archivos para recuperarlos. Otros afiliados confirmaron problemas similares. Lockbit arregló el desastre y aceleró el desarrollo de una nueva versión, Lockbit 2.0. Mejor producto, más presión, más dinero. Para ese momento, Lockbit empezaba a dominar el sector. Competidores como Revil o DarkSide caían por operaciones policiales, filtraciones internas o guerras de reputación dentro del propio submundo criminal. Y Lockbit, en vez de esconderse, se vendía como profesional. Incluso se preocupaban por su imagen cuando pasaban casos especialmente repulsivos, como ataques a entidades sensibles. Intentaban desviar culpa a rivales, porque dentro de ese mundo también existe algo parecido a códigos, aunque sea pura hipocresía. En la práctica, Lockbit 2.0 mejoró la experiencia para afiliados, herramientas para borrar rastros y copias de seguridad locales, técnicas para aumentar el impacto y el control, funciones para infectar más máquinas dentro de una red, chats para negociar con víctimas en tiempo real y herramientas para robar archivos específicos jugosos, porque cifrar terabytes lleva tiempo, pero robar documentos clave se puede hacer rápido. El objetivo era simple, que no hiciera falta ser un genio para generar dinero con ransomware. Ejemplo de poder, el caso Accenture y la cadena de ataque. Una prueba de alcance de Lockbit fue el ataque contra Accenture en 2021, supuestamente facilitando el acceso interno. La empresa intentó minimizarlo, pero después aparecieron ataques a compañías conectadas con Accenture, sugiriendo que el golpe inicial había abierto puertas a otros sistemas. Este tipo de efecto dominó era lo que lo volvía al ransomware tan rentable. Un acceso bien colocado puede escalar a múltiples objetivos. La guerra lo cambia todo. Caída de Conti y Lockbit se vuelve rey. Hasta 2022, el gran monstruo del ransomware era Conti, pero cuando empezó la guerra en Ucrania, Conti se posicionó públicamente a favor del gobierno ruso y amenazó con usar su arsenal contra quien atacara a Rusia. Ese mensaje enfureció a gente dentro del propio ecosistema y pocos días después alguien filtró chats, herramientas y funcionamiento interno de Conti. La consecuencia fue brutal.
Conti se desintegró y Lockbit quedó como el dominador absoluto. Se llegó a decir que Lockbit estaba detrás de parte enorme del ransomware mundial en 2022 y como si fueran una marca se dedicaban a hacer show, hasta ofrecieron recompensas a quienes se tatuaran el logo. El foro se llenó de pruebas como si esto fuera una comunidad, cuando era un negocio de secuestro digital. Lockbit 3.0, el crecimiento que abrió una grieta interna. Con la caída de otros grupos, Lockbit absorbió afiliados y lo más importante, desarrolladores. Uno de los fichajes clave venía de un grupo ligado a ataques muy mediáticos en años anteriores. Ese programador ayudó a construir Lockbit 3.0, Lockbit Black, pero la comunidad criminal empezó a notar similitudes entre ese nuevo Lockbit y códigos de bandas anteriores, lo que generó drama interno, acusaciones de haber utilizado códigos, de ser rastreables por la policía y de traicionar códigos del mundillo. Lockbit Sub gestionó la crisis como un jefe tóxico, humilló al desarrollador, lo insultó, lo amenazó con doxearlo y encima le redujo dinero, cambió porcentajes y le puso condiciones absurdas de pago. El desarrollador eligió el camino lógico en ese mundo, venganza, y filtró el código fuente de Lockbit 3.0. A partir de ahí, el aura de invencibilidad empezó a romperse. La humillación pública, cuando atacan a la web de Lockbit. En paralelo, Lockbit se metió en líos con una empresa de ciberseguridad. Lockbit publicó el ataque en su web, algo que no siempre se hace si quieres cobrar. La empresa se negó a pagar y contraatacó con un DDoS y un mensaje directo, básicamente, bórrenos o atenten. Por primera vez, el que quedaba mal no era la víctima, era Lockbit, y mientras tanto, el número de países y agencias detrás de ellos crecía. Se montó un esfuerzo internacional con Europol, FBI y más, en una operación coordinada. Lockbit Sub seguía provocando en foros, fingiendo vivir en distintos países, burlándose, diciendo que atrapar hackers es difícil y que conocía gente que delinquía desde Occidente y vivía normal. Pero la red se cerraba. Empezaron arrestos de afiliados en distintos lugares, Canadá, Estados Unidos, España, cada vez más cerca del núcleo. Y entonces llegó el golpe grande, Operación Cronos, el día que les toman la casa y se ríen en su cara. El 19 de febrero de 2024, la web de Lockbit apareció tomada. En vez de su diseño habitual, había un mensaje. La página estaba bajo control de las fuerzas del orden, con banderas de países, información sobre arrestos, sanciones y herramientas de cifrado para las víctimas. Pero lo peor fue el detalle psicológico. Pusieron un banner del estilo "¿Quién es Lockbit Sub?" y debajo una cuenta atrás. Un troleo público para que todo el mundo viera que el intocable estaba siendo cazado. Había mensajes burlándose de sus mentiras. Dice que vive aquí. No. Dice que conduce un Lambo. No. Sabemos quién eres, dónde vives y cuánto tienes. Incluso usaron detalles que parecían guiños a sus chats, como emojis que él utilizaba, insinuando "tenemos sus comunicaciones". Y para rematar, cuando algunos afiliados intentaban entrar, se encontraban con advertencias personalizadas, que las autoridades sabían que habían atacado, por cuánto dinero y que cooperar les convenía. Lockbit intenta salvar el orgullo y mete más ruido. El grupo volvió a levantar parte de su infraestructura y sacó comunicados diciendo que todo era una vulnerabilidad sin parchear, que los habían explotado. Lo irónico es que cayeron por el mismo tipo de fallos que ellos aprovechan en víctimas. Incluso intentaron decir, hackeamos al FBI, pero sonaba más a falacia que a realidad. Entonces el 5 de mayo de 2024 apareció de nuevo el contador. ¿Quién es Lockbit Sub? En 48 horas. Y ahí ya no era una amenaza, era ejecución. El doxeo final, nombre, cara y país. Imposible. Pasadas las 48 horas, publicaron identidad completa, Dmitry Yurievich Koroshev, con foto y datos. El problema es que identificarlo no era lo mismo que arrestarlo, porque si está en Rusia, el juego cambia. Rusia no extradita a sus ciudadanos, y además existe esa regla no escrita en muchas bandas, no atacar objetivos rusos o aliados. Si la respetas, reduces el riesgo de que te persigan dentro de tu propio país. Por eso tantos grupos evitan Rusia, no por ética, sino por supervivencia. Aún así, el doxeo lo destruyó, porque desde ese momento Internet empezó a reconstruir su vida pieza por pieza. Cuentas, perfiles, números filtrados, redes sociales, hábitos, hasta pedidos antiguos. Todo lo que alguien deja regalado online, tarde o temprano puede volverse un mapa. Y así, el mito de la dark web cayó por el lado más ridículo. No fue una batalla épica, fue una exposición pública, psicológica y total. Epílogo: el rey sigue libre, pero muerto socialmente. A día de hoy, su captura no está confirmada. El punto es que sigue sin caer, mientras existe recompensa por su información. Pero hay algo peor para alguien como él. Quedó expulsado y despreciado incluso por foros donde antes era respetado, por disputas internas de dinero y reputación. O sea, el tipo que se creyó intocable terminó doxeado, humillado frente al mundo, aislado por su propia comunidad y con su imperio quemado. Un ascenso como cohete y una caída igual de rápida. Y si esta historia te recuerda a otros capos de la dark web, sí, siempre pasa lo mismo. No caen por ser menos inteligentes, caen por su ego, por errores humanos o por pensar que internet no se cobra facturas.